Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Hoy continuaremos con un ejercicio más de aplicación de GMWin, que es el software para PLC de la marca Glofra, y vamos a continuar con los ejercicios de neumática. En este caso, para la aplicación real, nosotros estos ejercicios los hacemos de manera individual, pero la programación es rápido. Entiendo y comprendo de que para las personas que son habilidosas en esto es sumamente sencillo, pero para los jóvenes que están aprendiendo o iniciando la automatización, esto les puede tomar un buen tiempo. Más sin embargo, yo voy a explicar 4 aplicaciones o ejercicios básicos para cómo trabajar un cilindro de simple efecto, un cilindro neumático. En este caso va a ser un cilindro de simple efecto. Vamos a iniciar con la primera aplicación. Dice acá, al dar una señal de marcha al push button 1, el cilindro de simple efecto sale. Estamos trabajando un cilindro de simple efecto. Acá tal vez no lo dice, pero es un cilindro de simple efecto. Al quitar la señal, el vástago del cilindro retorna a su posición inicial. Entonces utilizaremos, en este caso, un cilindro de simple efecto, un push button que va a ser el marcha. Y bueno, vamos a pasar a nuestro software. Estamos claros entonces de lo que vamos a utilizar es un push button para dar marcha, y en este caso nuestra salida será la activación de una electroválvula. Por lo tanto, el solenoide será la que va a representar nuestra Q. En el primer ejercicio de aplicación es tan simple, es tan sencillo, de que solo vamos a utilizar un pulsador de marcha, una entrada y una salida. Entonces en este caso venimos acá, este va a ser nuestro push button 1, y lo vamos a direccionar como va a ser una entrada. Este va a ser la entrada I0.0. En el caso de la salida, pues esta va a ser, en este caso, el solenoide de la electroválvula. La vamos a poner solenoide, cel, que significa solenoide, o le podemos poner también coil. En este caso, pues voy a entrar nuevamente acá, en la explicación estoy bobina allí, y lo vamos a asignar a una salida que va a ser la Q0.2.0, que es la primera. Se me habían ido 2 puntos. Entonces acá es tan simple y sencillo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Se nos han creado las dos variables, una bobina y un solenoide. Entonces bien, vamos ahorita acá nosotros hemos creado una que la vamos a eliminar porque fue en la que estábamos haciendo la explicación de que le podemos poner cel de solenoide y también de bobina. Ahora vamos a ver acá las variables. Venimos acá en view, vamos a ver acá para que veamos esta situación. Vamos a ampliarlo. Ahora vamos a compilar este ejercicio. Yo sé que es sumamente sencillo, pero para los principiantes es importante explicarlo. Entonces nosotros en nuestro simulador lo que vamos a ver representado es la entrada, el push button 1, identificado en el software como la I0.0.0. En el caso de nuestra salida va a ser la bobina del solenoide de la electroválvula, la cual la vamos a direccionar al slot 2, que es en nuestro PLC el que está direccionado para la salida Q0.2.0. Y bueno, ahora pues lógicamente cuando nosotros pulsemos marcha, la lámpara, el solenoide está activado. Cuando dejemos de pulsar, el solenoide se desactiva, y de esta manera pues la electroválvula cambia de posición. El que activemos o desactivemos el solenoide, lo que nosotros estamos haciendo es mandándole una señal al solenoide de la electroválvula para que la electroválvula conmute, cambie de posición, y de esta manera permite paso de aire para que llene la recámara del cilindro. Se desplace. Cuando quitamos la señal, el solenoide regresa a su estado inicial. Y en el caso porque el cilindro de simple efecto contiene un resorte o un muelle que lo haga regresar a su estado inicial, y en el caso de la electroválvula, en este caso como es una electroválvula monoestable, también contiene un resorte que retorna a su posición inicial. Esta sería la primera aplicación. En la segunda aplicación, siempre hablando de un cilindro neumático de simple efecto, nos va a plantear las siguientes condiciones de trabajo. Primeramente nos dice de que damos una señal de marcha a un push button 1, el vástago del cilindro sale. Ahora el vástago del cilindro se va a mantener afuera hasta que nosotros, el operario, venga a dar una señal de paro al push button 2. Hasta entonces el cilindro va a retornar a su posición inicial. Entonces tenemos un push button para dar marcha, un push button para paro, y en este caso de esta manera va a trabajar. Ahora estamos trabajando el mismo cilindro de simple efecto para realizar nuestra programación,
para que él se mantenga afuera, lo único que vamos a hacer es crearle una retención. Por lo tanto, venimos acá y lo que nosotros vamos ahora a generar pues es una retención eléctrica. Es tan simple y es tan sencillo de que esto ustedes ya lo manejan. Entonces aquí tenemos la retención eléctrica y bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer acá es crear una manera de que simbolicemos o representemos nuestra salida del solenoide. Aquí tenemos, vamos a comenzar a direccionar. Este es el push button 1. Lo vamos a direccionar hacia una entrada física que significaría el pulsador I0.0.0. Acá tenemos nuestro paro, que sería el push button 2, que lo vamos a direccionar a la siguiente entrada física, que sería I0.0.2, 1. Ya tenemos asignada la I0.0.0, ahora es la I0.0.1. Esta sería una marca o una memoria del sistema y lógicamente que dejamos que el sistema autoasigne esa variable. Acá retiene y acá acciona este otro contacto para que encienda la lámpara. Entonces esta será una salida, una lámpara, y la asignaremos a la salida del slot 2. Por lo tanto va a ser la Q0.2.0. Ahí lo tenemos asignado. Ahora lo que vamos a ver, las variables se nos han creado. Ahora vamos a venir, creamos una compilación y después de crear la compilación pues vamos a hacer una simulación. Iniciamos una simulación, ponemos en modo run. Ahora, como podemos ver, cuando nosotros pulsemos la entrada I0.0 se nos va a retener el sistema a través de la marca, a través de la memoria. Y lógicamente que al estar encendida, bueno, yo le puse L1, debía haber puesto, tal vez porque con los ejercicios anteriores venimos hablando de lámpara, pero aquí es el solenoide de la electroválvula. Al estar encendido o al estar accionado la electroválvula, lógicamente que el cilindro se va a mantener afuera. Cuando nosotros venimos y pulsamos paro, que es el push button 2 direccionado a la I0.0.1, ahí quitamos la energía y el solenoide se regresa a su estado inicial, permite el escape de aire y así el cilindro regresa a su estado inicial. El tercer ejemplo de aplicación, en este caso de cilindro neumático de simple efecto, lo vamos a programar apoyándonos de un temporizador a la conexión, o sea, un timer on delay. En este caso nos está planteando las siguientes condiciones de trabajo. Dice acá que cuando nosotros demos marcha a un push button 1, pasarán 5 segundos después de haber pulsado el push button 1 para que se accione el cilindro el solenoide de la electroválvula y pueda salir el vástago del cilindro. Cuando salga el vástago del cilindro, este va a permanecer afuera hasta que nosotros vengamos a dar señal a un push button 2, que es el push button de paro, y entonces el cilindro retorne a su posición inicial. Venimos a nuestro programa que hemos creado nuevamente. Vamos a crear, como ya siempre hemos sabido, tenemos que hacerle una retención eléctrica. Por lo tanto, venimos acá y creamos nuestro sistema de arranque y paro. Y bueno, ahora vamos a generar lo que nosotros vamos a llamar una función de bloque, o sea, vamos a utilizar un timer, vamos a utilizar el timer on delay. Sacamos nuestra función de bloque, lo podemos nombrar de primera instancia, este es el timer 1. Y lógicamente de que ahora ya las condiciones, como podemos ver, van generándose un poquito diferente. Acá vamos a generar ahora lo que nosotros vamos a llamar como las funciones o la función del solenoide de la electroválvula. Vamos a iniciar, este sería el push button de marcha, por lo tanto lo vamos a direccionar o lo vamos a asignar hacia la entrada física I0.0.0. Este sería nuestro pulsador de paro. Por lo tanto sería el push button 2 y le asignaremos la dirección que continúa, que es la I0.0.1, para que ya quede ajustado. En este caso acá vamos a asignarlo a la marca o memoria 1. Como podemos observar, la diferencia, yo ahorita en los ejercicios anteriores he venido creándola desde la memoria o desde la marca, pero también lo puedo crear desde el contacto. ¿Qué significa? Que ahora voy a venir acá, doy clic aquí, llamo a esa marca o a esa variable que he creado y de esa manera me va a funcionar correctamente. Entonces esta marca, esta memoria, me va a atender o me va a encender, me va a accionar este timer, el cual vamos a ponerle los 5 segundos. Pero para que se haga más lento la simulación, yo le voy a poner 2.5.
perdón, vamos a poner aquí, le damos clic 2 veces en donde vamos a previsualizar el valor. Dijimos que vamos a ponerle 2.5 segundos para que sea más corto, aunque el ejercicio nos pide 5 segundos. Ahora el timer, vamos a ver las variables que me ha generado. En este caso, el timer 1 me ha generado una salida que está en T1Q. Esa salida la vamos a utilizar para accionar el caso del solenoide de la electroválvula, que es la única salida que estamos utilizando. Entonces esta va a salir la salida del solenoide y por lo tanto es una salida física, la vamos a direccionar a la Q0.2.0. Teniendo estos cambios, ahora lo que vamos a hacer, lógicamente, es hacer una pequeña simulación. Compilamos nuestro programa y igual que en el ejercicio anterior, vamos a hacer la simulación y les dejaré un pequeño video desde la aplicación física, la aplicación real. Ponemos en modo run. Ahora nosotros ya sabemos, ¿verdad?, cómo va a funcionar esto. Push button 1 da marcha, la marca retiene su contacto, acciona el timer hace su conteo. Cuando termine el conteo, en la salida Q, acciona el contacto del solenoide se activa, el solenoide de la electroválvula. Recordemos que estamos hablando de una electroválvula monostable. En este caso, esta electroválvula recibe la acción o un pulso eléctrico para que cambie de posición, permita paso de aire, la recámara del cilindro se llena de aire y se desplaza hacia afuera. Entonces venimos, pulsamos acá, como podemos ver ahí está el tiempo contándose. Cuando termine de contar el tiempo, activa su contacto y el solenoide, al estar accionado, se mantiene afuera hasta que venimos a pulsar el push button 2, que es el que apaga el sistema. En la parte física, en la parte real, lo que vamos a ver es que el émbolo del actuador, el émbolo del cilindro de simple efecto, regresa a su posición inicial. Volvemos a hacer una prueba. Como podemos ver ahí, pasa el tiempo y se acciona y, como podemos ver, nos está trabajando de una manera correcta. Detenemos el sistema. Ahora vamos a hacer la siguiente aplicación. En la aplicación 4 de este ejercicio de aplicaciones de cilindro neumático de simple efecto, ahora le vamos a añadir, además del timer on delay, le vamos a añadir un contador. Esto significa de que ahora vamos a complementar 3 elementos importantes. Bien, dice la programación que vamos a realizar: al dar una señal de paro, al dar una señal de marcha al push button 1, pasa 1.5 segundos para que el vástago del cilindro de simple efecto salga. Cuando pasen 2 segundos, pasado 2 segundos, el cilindro de simple efecto retorna a su posición inicial, repitiéndose el ciclo. Cuando el ciclo se haya repetido 5 veces, se va a detener el sistema. Acá, al dar una señal de marcha, esta señal de paro, al dar una señal de paro, el sistema se detiene. Esta señal de paro es, en un dado caso, si se necesita detenerse antes de que ocurran los 5 ciclos. Venimos a nuestro software GMWin, comenzamos a hacer lo que ustedes ya saben, que es nuestro paro y marcha con nuestra respectiva retención eléctrica. Acá vamos a utilizar la memoria, por lo tanto, acá lo que tenemos es un contacto normalmente abierto para poder accionar lo que sería una segunda memoria. Y acá ahora lo que vamos a accionar es un timer, por lo tanto vamos a insertar una función de bloque. Venimos a función de bloque y utilizaremos siempre el timer on delay o temporizador a conexión. En este caso acá vamos a iniciar lo que nosotros conocemos como direccionamiento de las variables. Este sería el push button 1. Ahora venimos, lo vamos a direccionar a una entrada física, por lo tanto va a ser la I0.0.0. Este sería el push button 2, que sería el paro de máquina o paro de sistema. Ahora lo vamos a asignar a la I0.0.1 porque ya tenemos asignada la I0.0.0. Esta sería una marca de sistema, por lo tanto, como es la primera marca, por orden nos acostumbramos a que sea la M1, esa memoria, y bueno, esta sería asignado estos dos contactos a la memoria 1. Esta sería la memoria 2, ponemos M2. Y lógicamente que las marcas de sistema, las marcas internas, las asignará el sistema para su ubicación. Ahora la marca o memoria 2 es la que va a encender el timer 1. Venimos acá, este sería el timer 1 y lógicamente que es algo de sistema, por lo tanto lo tenemos así. Ahora vamos a asignarle el tiempo que nos está pidiendo es bastante largo. Para no hacer el vídeo yo lo estoy haciendo en tiempos más cortos, por lo tanto le voy a poner 1.5 segundos, pero no es el tiempo que nos está pidiendo el problema, pero ustedes me entienden esa parte. Ahora que ya tenemos este temporizador, ahora vamos a realizar
la siguiente programación. Este temporizador lo que va a hacer es mandar a encender el solenoide. Por lo tanto, nos ubicamos acá y acá tenemos un contacto normalmente abierto más la bobina que nos va a representar el sistema. Por lo tanto, este lo vamos a asignar a la salida del TQ1. Esta sería la bobina del solenoide. Por lo tanto, es una salida física y la vamos a direccionar a la Q0.2.0. Y ahora lo que tenemos a continuación es el segundo tiempo para que se pueda estar repitiendo el ciclo. Por lo tanto, acá nosotros vamos a poner un segundo timer que lo va a accionar el timer 1. Entonces venimos acá, vamos a insertar función de bloque y utilizaremos siempre, en este caso nos estamos acostumbrando a utilizar lo que es los timer on delay, le vamos a poner nombre. Y este tiempo de acá lo voy a poner también un tiempo corto para que la videoclase no se me haga tan extensa. Vamos a ponerle 1.5 segundos. Pero algo físico, algo real, pues ahí en tu empresa, en tu fábrica, tú verás los tiempos que necesitas para tus procesos. Aquí tenemos el segundo timer. Ahora lo que vamos a hacer es mandar a accionar lo que nosotros vamos a conocer como un contador. En el caso de este contador, pues entonces vamos a utilizar una memoria más, ya que en el caso de los solenoides de las electroválvulas no trabajan como nosotros pensamos, así simple y sencillamente. Entonces vamos a poner acá un contador. En este caso vamos a poner el contador y lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos un contacto normalmente abierto. Ahora asignamos una función de bloque, que en este caso es un CTU. Este va a ser el contador 1. Si continuamos analizando el problema, ahora el contador se va a activar cada vez y cada cuando se active el temporizador, en este caso el timer 1. Entonces, acá lo vamos a asignar a la salida del timer 1. Ahí está, Q1, que pertenece al timer 1. Y ahora lo vamos a mandar a su estado 0 siempre que nosotros pulsemos el push button de marcha, que sería el push button 1. Entonces lo asignamos ahí para que él se resetee su valor a 0. En este caso vamos a poner un valor de 6, pero allí en tu proceso tú miras cuál es lo ideal. Ahora acá me hace falta algo. Cuando el timer 1 cuente, la bobina se enciende, el timer 2 manda a encender el contador para que el timer 1 manda a encender el segundo timer, manda a encender el contador para que el contador haga el conteo del evento. Pero el timer 2 va a mandar a apagar acá para que exista un interfaz de tiempo que el momento que el otro esté encendido. Entonces este de acá va a pertenecer al timer 2. Entonces venimos acá, buscamos la salida de T2. Aquí está la salida Q del timer 2. Le damos que OK. Ahora, como les decía acá, para que les funcione, vamos a agregar una memoria más. Esta memoria la vamos a asignar en este caso con de esta manera. Tenemos acá, esta memoria va a funcionar con dos condiciones. Va a funcionar cuando se active el timer 2 y cuando se active en el caso del contador. Entonces, por lo tanto, buscamos la salida del contador, que debe ser una C. Aquí está CQ1, porque es un contador 1. Acá este va a ser la salida de T2, porque se va a activar. Esas son las dos condiciones para que esta memoria 3, porque ya tenemos asignada memoria 1 y memoria 2, por lo tanto esta va a ser la memoria 3. Para que esta memoria se accione debe cumplir estos dos requisitos: que el timer 2 se accione y que la salida del contador se accione. ¿Para qué vamos a utilizar esta marca, esta memoria? Para cuando termine el conteo venga a detener el sistema acá. Entonces esto de acá va a pertenecer a la marca 3. Aquí en nuestra lista de variables buscamos, ahí está la marca 3, la seleccionamos y lo dejamos de esta manera. Y aquí ya tenemos la programación para poder ejecutarla en nuestro PLC. Lógicamente que accionada en nuestro PLC, pero con el montaje físico real de lo que es un actuador neumático. Vamos a ver si están todas nuestras variables. Ahí la tenemos. Realizamos una compilación y nos dice que tenemos un error. Entonces vamos a buscar ese error.
Acá tenemos el error. Lo que pasa es que no hemos, por eso la compilación es importante, no hemos asignado quién va a mandar a encender el timer 2. Y el timer 2 se va a activar a través del timer 1. Entonces buscamos la salida de TQ1, le asignamos ahí. Ahora sí vamos a compilar y no me da errores, no me da errores. Vamos a disminuir. Habiendo hecho una pequeña compilación, entonces ahora vamos a iniciar una simulación. Hacemos la simulación, lo vamos a hacer en esta pantalla. Ponemos en modo run. Ahora lo que vamos a hacer o observar, cuando nosotros vamos a estar, se enciende el sistema, están los dos timers encendiéndose, ¿ya? Y la que se va a estar encendiendo o recibiendo el pulso de señal es la bobina que está asignada a la Q0.2.0, que es la del solenoide de la electroválvula. Cuando termine ese conteo, como podemos ver acá, el sistema se va a detener y ahí se ha detenido. Iniciamos una nueva simulación para que ustedes vean y cómo nos va a estar funcionando. Aquí el sistema se ha detenido. Voy a venir a hacer un ligero cambio para que veamos acá. El cambio lo voy a hacer en la cantidad de veces que se repite el ciclo. Vamos a hacerlo una cantidad de veces menor. Por ejemplo, vamos a hacerlo 4 veces para que veamos ahí. Voy a dejar, bueno, vamos a iniciar ahorita una simulación nuevamente, contador, y de esa manera va a volver a hacer su conteo. Como podemos ver, ahí está. Y hace nuevamente el conteo del contador. Aquí está accionado. Como podemos ver la retención eléctrica, viéndolo de este otro punto de vista. Bajamos, aquí está el contador trabajando. Esta marca que tenemos acá se va a accionar cuando existan dos condiciones. De hecho ya se accionó, la del timer 2 y la salida del contador. Por eso el sistema ya se ha detenido. Bien, como los demás ejercicios, vamos a dejar un pequeño video corto en donde se está viendo de manera real. De esta manera estamos llegando al final de este tutorial en donde estamos hablando de las aplicaciones del cilindro y del simple efecto. Esperamos que sea de ayuda para todos aquellos que están estudiando automatización. Sin nada que referirme, pues no pasa nada. Gracias a todos aquellos que apoyan nuestro canal. Tengan todos un buen día.